Y vamos a hablar ahora de la decisión del gobierno libertario, el gobierno de Javier Milei, que anunció en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que buscará que se reconozca como crimen de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el atentado contra el capitán Humberto Viola y su familia por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y para hablar de esto estamos en comunicación con la doctora en Derecho Constitucional, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino. Muy buenos días, María José. Mayo Arán y la mesa de Radio Sputnik, Mariano Odoño y Camila Ansaldo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, preguntarte primero cómo tomaste la decisión del gobierno de La Libertad Avanza, algo que la administración de Alberto Fernández, en representación justamente en ese momento de Argentina, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que por lo tanto era prescriptible. ¿Esto quiere cambiarse ahora? ¿Es correcto? Mira, situémonos en primer lugar en que acabamos de pasar el 24 de marzo con una marcha multitudinaria en la Argentina, en la calle, en todas las provincias, en defensa de los derechos humanos, de la memoria, de la verdad y la justicia, reivindicando que hubo 30.000 desaparecidos y que hubo un genocidio frente a las posturas negacionistas del Estado, a un Estado que está desmantelando la Secretaría de Derechos Humanos, que va a ir para atrás en cuanto al impulso en las causas de lesa humanidad, en los juicios. Y esto no se puede tomar de otra manera como la típica provocación del gobierno del día, porque recordemos que hay un anuncio anti los movimientos sociales de derechos humanos el día que se conmemora algo. El 8 de marzo anunciaron que cerraban el Salón de las Mujeres, sí. El día que es la marcha del orgullo LGBT anuncian que hay que sacar el cupo laboral trans, es decir, esta es una provocación más y sobre todo, digamos, complementada con el video que postearon el 24 de marzo reivindicando la teoría de los dos demonios. Entonces, bueno, además demuestra una ignorancia supina en materia de derechos humanos y de derecho internacional. Recordemos entonces que la Argentina ha sido pionera en impulsar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que reconocen los delitos y los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes cometidos como parte de un ataque general desde el Estado, de un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación, que también ha sido una lucha a incorporar específicamente los delitos de violencia sexual en las causas de lesa humanidad. Es decir, lo que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad tiene que ver con el uso del poder del Estado en un contexto donde además se suprimen las garantías constitucionales. Entonces, confundir, por supuesto, en primer lugar, para quienes defendemos los derechos humanos y la paz y del Estado de Derecho, nos parece un error el accionar de fuerzas armadas civiles y todos los grupos que tomaron las armas, sea por las nobles causas que fuere. Estamos, digamos, convencidos de que no es la vía para producir cambios en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Pero de ninguna manera, por horroroso que pueda ser un delito, si es cometido por civiles, no puede estar configurándose ni el delito de genocidio ni un delito de lesa humanidad.
Claro, ahí permitime que te interrumpa, Lubertina, porque es sumamente importante, justo estás haciendo foco en esto, para lograr dilucidar y entender esta diferencia, que es lo que, a mi entender, se está salteando o intenta saltear el gobierno actual, al empatar las responsabilidades de lo que se ejerció desde el Estado en la época de la dictadura respecto de lo que ejercían, como vos bien marcabas, estos grupos que, bueno, tomaron las armas en ese momento. Claro, recordemos que este es el caso de Humberto Viola. Humberto Viola era un general del ejército, por lo pronto ya no era un civil, sino que estamos hablando ahí de un militar, pero muere en un atentado contra él, muere él y una de sus hijas. Sí. Y queda herida su esposa y la otra hija. Sí. Esto ocurrió en 1974, o sea, antes del golpe. Sí. ¿Sí? Esto ocurrió en tiempos de Isabel. Claro, en democracia. Y es un atentado en Tucumán que hace el ERP, ¿no? Entonces, en ese contexto y sin las garantías constitucionales adecuadas, en 1979 la dictadura, ¿sí?, los condena a cadena perpetua. Y ellos están presos en un centro clandestino, los integrantes de la que aparentemente estuvieron en este atentado, ellos están presos en un centro clandestino que se llama la Escuelita de Faymayá, y lo que dicen años más tarde en democracia es que las confesiones fueron hechas bajo tortura, cosa que resulta probada en la causa. Sí. O sea, ellos dicen que son inocentes y que los hicieron confesar bajo tortura. Yo no tengo muchos más detalles de la causa. Lo que sí sé es que ellos estuvieron presos de 1975, o sea, desde la época de Isabelita hasta 1990, son 5 o 6 personas que estuvieron presas hasta 1990, 15 años, y ahí salen por los indultos de Menem. Sí. Porque recordemos que los indultos de Menem fueron para los también con esta lógica de los dos demonios, indultó a los militares, pero también indultó a algunos de los integrantes de estos grupos revolucionarios armados. Sí. Que estaban todavía presos. Entonces, la diferencia sustantiva es que en un delito de lesa humanidad hay el Estado está cometiendo un delito que es parte de un plan sistemático. Claro. Y un ataque, claro, eso es lo que me interesa que hagas el foco. A los civiles. Entonces, este puede ser un delito gravísimo y condenable, que todos nosotros lo condenamos, sea que muera un militar, un familiar que no tiene nada que ver. Lo que estamos diciendo es, en un contexto democrático, si cualquiera mata a cualquiera, es sometido con las reglas de la democracia y con el respeto a las garantías judiciales a un tribunal, no es sometido a torturas, no está detenido ni preso en la clandestinidad. Se dan una serie de condiciones que alteraron la posibilidad de que se dé un juicio en condiciones democráticas y con las garantías adecuadas. Entonces también eso evidentemente incide en la consideración del caso también a nivel internacional. Y por supuesto, nosotros en general rechazamos el indulto como un modo, sea para quien sea, tiene que ser algo verdaderamente excepcional y acá el indulto también fue en esta dinámica de los dos demonios y que todos salgan liberados, pero nos parece que digamos, en condiciones normales ellos hubieran tenido un juicio, por ejemplo, podrían la condena por homicidio es de hecho 25 años, pero hay casos en los que por agravantes puede ser cadena perpetua. Bueno, aún en el caso de la cadena perpetua, en condiciones regulares pueden tener derecho a la libertad condicional de los 35 años. La diferencia es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no son escarcelables, y además ha sido una lucha muy grande de los organismos de derechos humanos que sean de prisión efectiva,
y que aunque los represores o los torturadores o los genocidas cumplan los 75 años, se ha pedido que no tengan prisión domiciliaria. En muchos casos esto no se ha logrado, pero bueno, lo que estamos discutiendo acá no es tanto la causa, Viola, la actitud del Estado de generar una nueva provocación. Claro. en un día sensible para madres, abuelas, hijos, nietos, familiares, y además un día sensible para todos los argentinos y argentinas que defendemos los derechos humanos, la democracia, y que nos movilizamos por esto a lo largo y ancho del país. Por suerte, este 24 de marzo hubo muchísimos niños, muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes, no solamente de escuelas secundarias, sino que los escuchamos en la radio, en los medios de comunicación, chicos que definían con mucha claridad la importancia de los derechos humanos, qué había pasado, la reivindicación de la historia. La verdad que fue una marcha muy multitudinaria en el país, y me sorprendió mucho también esta presencia tan fuerte de niños y adolescentes es decir, los entrevistaban y eran muy concretos y concisos y contundentes en su manifestación. Mucho conocimiento y una memoria muy activa. Tenemos ya que despedirnos, se nos está terminando el programa, María José, pero te agradecemos mucho por esta comunicación con Radio Sputnik y por aclararnos un poco esta noticia que se dio a conocer por el portavoz Manuel Adorni en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a María José Lubertino, doctora en Derecho Constitucional.